Muy buenos días, queridos estudiantes. Qué alegría volver a reencontrarnos nuevamente el día de hoy, viernes 18 de junio del año 2021, fin de semana. Con esto ya estamos con los preparativos para el día de mañana iniciar. Bueno, hoy en la tarde iniciar con las actividades del Día del Padre, el día de mañana de actuación, y espero que el día domingo también ustedes la pasen muy bien en casa con sus respectivos papás. Hoy vamos a continuar en el curso de historia. La clase anterior estuvimos hablando del gobierno de Guillermo Billinghurst, conocido como el gobierno del pan grande, porque había una connotación política en el sentido de que decía que con Billinghurst el pan va a costar menos y que con el otro candidato el pan iba a costar más. Entonces Billinghurst viene a romper lo que se llama en ese entonces, escúchame con atención, el dominio del partido civilista, ¿correcto? El candidato de los civilistas era Antero Aspillaga y el candidato de los demócratas era Guillermo Billinghurst. Entonces, por el pan grande de 5 centavos contra el pan pequeño de 20, por eso se ganó el apelativo de pan grande. Billinghurst realizó una serie de reformas económicas, ¿correcto? En estas reformas económicas constataba el reconocimiento de las horas de trabajo, la reglamentación del derecho a huelga. Todos estos cambios populistas trajeron consigo un descontento en el Congreso, porque en ese entonces las elecciones se hacían solo por el presidente en manos de elecciones congresales. Billinghurst quería hacer una serie de mejoras, en el sentido de que iba a aplicar que las elecciones presidenciales también vayan de la mano con las elecciones congresales. Ese descontento trajo consigo que un grupo de civilistas organizara un golpe de Estado. Ese golpe de Estado estaba avalado por Augusto Durán, Alberto Ulloa Cisneros y Manuel Prado Ugarteche. Para ello convencieron al general Óscar Raimundo Benavides Larrea, quien da el golpe de Estado al presidente Billinghurst. Así es que vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien, ahí está. El primer gobierno de Óscar Benavides. ¿Por qué primero? Porque después tentó las elecciones y nuevamente ganó. El primer gobierno de Benavides fue un gobierno provisional, de 1914 a 1915. Benavides toma el poder con apoyo de la oligarquía civilista, la cual necesita frenar los renovadores del presidente Billinghurst. Óscar Raimundo Benavides Larrea presidió una junta de gobierno del 4 de febrero de 1914 al 15 de mayo de 1914 y fue presidente provisional del 15 de mayo de 1914 al 18 de agosto de 1915. ¿Cómo sucedieron los acontecimientos? El 3 de febrero de 1914, Billinghurst destituyó al general Óscar Raimundo Benavides de la jefatura del Estado Mayor del Ejército Peruano. Aquí está Benavides. Hecho que solo sirvió para precipitar el golpe de Estado. En la madrugada del 4 de febrero, la guarnición de Lima, bajo la comandancia de Benavides, se pronuncia en contra del gobierno de Billinghurst. Las tropas toman el Palacio de Gobierno y se inicia un tiroteo
entre la guardia de palacio y los soldados que estaban bajo las órdenes de Benavides. Finalmente los sublevados, finalmente se sumaron los guardias del palacio a los sublevados y Benavides obtuvo que Villingurst dé una declaración en la cual se sentaba a negociar. Dentro de esta negociación, Villingurst renuncia a la presidencia del Perú, hecho que Benavides lo toma, lo exilia en Chile, que en el año siguiente muere. Durante la sublevación de Benavides ocurre la muerte, el asesinato de Enrique Varela Vidaurre, héroe de la Guerra del Pacífico, que fue acribillado mientras dormía. Entonces, toma el poder en una junta Benavides y comienza la disputa entre los senadores y diputados civilistas. ¿A quién otorgarle el poder temporal del Ejecutivo? Si darle a los dos vicepresidentes o que se realice una junta de gobierno de 6 miembros. La junta de gobierno debía de encargarse del mando, mientras que el Congreso Nacional resolvía a quién entregar el poder. Si a Roberto Leguía, el que está aquí, o a Miguel Echenique, ambos primer y segundo vicepresidente. Tras arduas horas de discusión, el 15 de mayo de 1914, el Congreso decide nombrar a Óscar Raimundo Benavides Larrea como presidente provisorio con la misión de convocar a nuevas elecciones. Durante los 18 meses de su gobierno, Benavides restauró el orden y la estabilidad política. Con respecto al personal de su gabinete ministerial, Jorge Basadre escribió al general Benavides como cauto y equilibrado al escoger a sus colaboradores. En esos 18 meses de gobierno tuvo que enfrentar una serie de dificultades, como por ejemplo, estalló la Primera Guerra Mundial, ello trajo consigo una fuga de depósitos bancarios. Por ello, en su gobierno se dejó de circular las monedas de oro y estableció billetes circulares, los famosos cheques, ante el temor y la desesperación de los ahorristas y depositarios por el inicio de la Gran Guerra. En el campo educativo, renuncia Manuel González Prada, quien estaba encargado de la Biblioteca Nacional. También tuvo que afrontar el problema con la London Pacific Petroleum Company, que explotaba en Negritos la refinería de Talara, episodio reconocido como la remensura de La Brea y Pareña. ¿Por qué la remensura? Porque el renacimiento de un conflicto nuevamente con la compañía London Pacific. En su periodo, en 1914, también se dio la inauguración del Canal de Panamá, y ello trajo consigo un crecimiento económico de las grandes exportaciones agrícolas del país, ligadas a los Estados Unidos y a Europa. Benavides entregó el gobierno de la oligarquía aristocrática a José Pardo, elegido por una convención de partidos tradicionales. A ver, a finales de su gobierno, en 1915, se realizan las elecciones. Solo 2 candidatos, José Pardo y Barrera, representando a los civilistas, al Partido Liberal y a los constitucionales, y Carlos de Pierola, representando a los demócratas. En esas elecciones gana José Pardo y Barrera, quien inicia una nueva época del gobierno civilista o de la república aristocrática. ¿Correcto? Profesor, hasta ahí. Muy bien, hasta ahí nomás. Ahora lo que vamos a ver es un fragmento de la república aristocrática. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver.